Noticias Inti. Salón Eva Perón del Senado de la Nación, historia misionera y con un ingrediente que además el historiador es docente. Pero antes les voy a presentar a los dos misioneros que hay aquí, dos periodistas además de docente y autor. Gerardo Estrejevich, periodista parlamentario y el autor del libro que él mismo se va a presentar, y primero nos va a hablar respecto de su libro. Noticias IPI. María Florencia Nodí, directora. Carlos Calderón, director periodístico. Bueno, mi nombre es Pablo Camogli, soy autor de Asamblea del año 13, Historia del primer Congreso Argentino, un libro que recorre un poco la primera experiencia de organización institucional del país en las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero lo hace no centrándose exclusivamente en el hecho puntual, sino tratando de analizar un poco todo el contexto revolucionario en el que se desarrolló esta asamblea. Así que es una propuesta de analizar la historia a partir de sus complejidades y de sus vericuetos, y no quedarse específicamente en un hecho puntual que muchas veces nos quita un poco la visión del conjunto y de la época en la que se desarrollan los hechos. Debido a que tenés otros compromisos comunicacionales, una breve pregunta, un aspecto muy importante que se desarrolló referido a tu relación de la docencia con relación a la historia, esto de explicar la historia. ¿Cómo es este aspecto? Bueno, yo me formé como profesor de historia, licenciado en historia, pero como profesor, ya inclusive antes de haberme recibido, empecé a dar clases con alumnos del colegio secundario, y a partir de allí uno empieza a tomar experiencias de los vacíos que muchas veces tienen los chicos a la hora de conocer la historia, fundamentalmente historia argentina. Un montón de anécdotas que me ha pasado con alumnos a la hora de hablar de algunos hechos históricos, y un poco la idea que tomé de ese paso por la docencia de la necesidad de llenar de contenido la historia, no hacer una historia solamente basada en fechas o en nombres, sino empezar a dotarla de contenido, porque cuando uno hace una historia muy simple, y vaya paradoja, cuanto más simple es el relato histórico, más difícil de comprender la historia. La única forma de comprender la historia es en toda su complejidad, y creo que eso se veía mucho en la escuela, donde los chicos sabían que existía una asamblea del año 13, que hubo una revolución el 25 de mayo, pero no sabían explicarla, y no sabían por qué, la independencia se declaró en el 16 y no en el 10, o por qué la asamblea no sancionó la constitución si se había convocado para eso. Entonces a partir de ese paso por la escuela y la docencia, vi como una necesidad esto de empezar a llenar de contenido el relato histórico que es predominante en las aulas. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Calderón, gracias por venir a mi página. En Radio Recope vas a conocer el Congreso de la Nación Argentina, pero también te vas a encontrar con notas que tienen que ver con nuestra vida social, cultural, política e institucional. Seguí conectándote a Radio Recope. Como cierre de esta breve nota a los dos como periodistas, se dice que el periodismo es la primera versión de la historia. Tu paso en este Congreso de la Nación, Gerardo Estrejevich, ¿qué va a quedar escrito? ¿Cómo ves esta frase? Y después la misma pregunta para vos. No, hoy es un día histórico para mí también, me siento orgulloso de que él, el misionero exitoso, de que esté en Buenos Aires, que esté en el Senado de la Nación, y que nos encontremos acá. A veces uno como misionero se siente tan solo, no aparece otro. Bueno, hoy apareció uno que realmente nos representa, y yo te decía antes de entrar al Senado, estoy contento porque estás acá en Buenos Aires, porque estás en el medio de este ruido que llega un poco, vos sabés tranquilamente, y que hay muchos historiadores que intentan llegar y no lo pueden hacer, y que él con talento, con trabajo, con esfuerzo está acá. Para mí ya hoy es un día histórico, y hay que marcarlo también en el calendario. Y sin duda que una mano tuya está presente en este acto misionero tan importante. La historia, ¿la escribe primero el periodismo? Y hay un poco de eso, el periodista es un poco el historiador del presente, y en muchos casos nosotros los historiadores vamos a los medios de comunicación de la época, según la antigüedad, periódicos, después algunas grabaciones que puedan haber, después la televisión, etcétera, para buscar información.
así que hay mucho de eso. Hay que tener cuidado a la hora de tratar fuentes periodísticas porque en todas las épocas, no es ahora, el periodismo siempre tuvo sus intereses y su forma de interpretar las noticias. Entonces hay que hacerlo con el rigorismo que se trata cualquier otro documento, pero desde ya que el periodismo deja una huella en la historia, por eso también la responsabilidad que tenemos como comunicadores de hacerlo con la seriedad y la responsabilidad que amerita la profesión que tenemos. Gracias a los dos misioneros. Gracias, señor. Noticias Inti.